El frío viento atravesaba a Brooke Everdeen hasta los huesos mientras bajaba los escalones del tribunal. Sus tacones resonaban en el mármol, reverberando en el vestíbulo vacío. Apretó con más fuerza la carpeta con documentos, sosteniéndola contra su pecho como si fuera un escudo. Al salir a la calle, Brooke se detuvo, parpadeando ante la luz brillante del sol. El mundo a su alrededor le parecía extraño y desconocido. ¿Cómo llegué hasta aquí? Esa pregunta resonaba en su cabeza, ahogando el ruido de los autos que pasaban y las voces de los transeúntes. No hacía mucho. Su vida parecía perfecta. Un esposo amoroso, una carrera exitosa, una casa acogedora. Ahora, sin embargo, se encontraba aquí, en la puerta del tribunal, preparándose para luchar por su futuro. Brooke respiró hondo, intentando reunir sus pensamientos. Los acontecimientos de los últimos meses pasaron frente a sus ojos como escenas de una película surrealista. Traición, mentiras, manipulaciones. Todo eso la había golpeado como una avalancha, sepultando todo en lo que alguna vez creyó. Miró su reflejo en las puertas de vidrio del tribunal. La mujer que la miraba desde allí parecía una desconocida. Ojos cansados, labios tensos, una arruga entre las cejas que antes no existía. Pero en esos ojos ardía un fuego de determinación. Brooke sabía que no se rendiría sin luchar. Encontraría la manera de arreglar todo, sin importar el costo. Con ese pensamiento, enderezó los hombros y dio el primer paso adelante. Era hora de empezar un nuevo capítulo en su vida. Pero para entender cómo llegó aquí, necesitaba volver al principio. Brooke Everdeen siempre se había considerado una persona racional. Había construido una exitosa carrera como abogada, especializándose en derecho de familia. Su mente aguda y atención al detalle la ayudaban a ganar los casos más difíciles, y los clientes la valoraban por su franqueza y honestidad. Alta, esbelta, con una melena castaña y penetrantes ojos verdes, Brooke atraía la atención, pero era su inteligencia y carisma lo que hacía que la gente la escuchara. Creció en un pequeño pueblo de Ohio, en una familia de una maestra de escuela y un mecánico. Sus padres le enseñaron a valorar la educación y el trabajo duro, y Brooke aprendió bien esas lecciones. Terminó la escuela con honores y fue aceptada en la Facultad de Derecho de Harvard, donde su talento floreció por completo. Fue allí, en su segundo año, donde conoció a Dax Everdeen. Dax era el polo opuesto de Brooke. Hijo de padres ricos, nunca supo lo que eran las dificultades financieras. Alto, atlético, con cabello dorado y ojos azules, parecía la encarnación del sueño americano. Su encanto y facilidad para relacionarse llamaron la atención de Brooke, que siempre había sido un poco reservada. Comenzaron a salir, y pronto Brooke se dio cuenta de que se había enamorado. Después de graduarse, se casaron, a pesar de la clara desaprobación de la madre de Dax, Marlena Everdeen. Brooke recordaba su primer encuentro como si fuera ayer. Marlena, una mujer elegante con un peinado impecable y una mirada fría, miró a Brooke con ojos evaluadores y apenas frunció los labios. «Daxi, querido, ¿estás seguro de que es la pareja adecuada?» Esas palabras, dichas con falsa preocupación, quedaron grabadas para siempre en la memoria de Brooke. Pero Dax parecía no notar la tensión entre su madre y su prometida. Simplemente se rió y abrazó a Brooke por los hombros. «Mamá, Brooke es lo mejor que me ha pasado en la vida. La amarás tanto como yo». Brooke quería creer eso. Esperaba que, con el tiempo, Marlena la aceptara. Pero los años pasaron y la frialdad de su suegra solo se intensificó. Cada cena familiar se convertía en un campo de batalla, donde Marlena aprovechaba cada oportunidad para herir a su nuera. «Oh, Brooke, querida, ¿trabajaste hasta tarde otra vez? ¿No temes que Dax encuentre a alguien que pueda prestarle más atención?» Esos comentarios se volvieron habituales. Dax, sin embargo, parecía no notar esas pullas. Siempre se encontraba entre las dos mujeres más importantes de su vida, intentando suavizar las asperezas.
Mamá solo se preocupa por nosotros, cariño, le decía a Brooke después de otra confrontación. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. Pero Brooke veía cómo Dax cambiaba junto a su madre. El hombre seguro de sí mismo se convertía en un niño obediente, dispuesto a cumplir cualquier capricho de Marlena. Estaba de acuerdo con cada una de sus palabras, incluso si un minuto antes había dicho algo completamente opuesto a Brooke. Los primeros signos de problemas en su matrimonio comenzaron a manifestarse aproximadamente 3 años después de la boda. Brooke se volcó en su trabajo, tratando de demostrar su valor no solo como esposa, sino también como profesional. Ganaba un caso tras otro y su carrera ascendía rápidamente. Dax parecía estar orgulloso del éxito de su esposa, pero en sus ojos a veces aparecía algo parecido a la envidia. Tal vez deberías bajar un poco el ritmo, le sugirió una noche, cuando Brooke se había quedado hasta tarde trabajando en documentos una vez más. Sabes que mamá dice que una mujer debe cuidar primero a la familia. Brooke en ese momento simplemente se encogió de hombros, sin darle importancia a esas palabras. Pero ahora, mirando hacia atrás, comprendía que esa fue la primera señal de alerta. Dax empezó a pasar cada vez más tiempo con su madre, consultándole sobre cada asunto. Ya fuera la elección de un nuevo automóvil o la planificación de unas vacaciones, la opinión de Marlena siempre era la decisiva. Brooke intentó expresar su descontento, pero Dax simplemente bromeaba. «Oh, cariño, mamá solo quiere ayudar. Ella sabe tanto sobre la vida». Poco a poco, Brooke comenzó a sentirse una extraña en su propio hogar. Marlena, bajo el pretexto de cuidar a su hijo, comenzó a aparecer con más frecuencia. Cambiaba la disposición de los muebles, criticaba las elecciones de Brooke en ropa y comida, y daba consejos no solicitados sobre la administración del hogar. «Daxi, querido, ¿cómo puedes comer esta comida insípida?», exclamaba Marlena arrugando la nariz ante el plato de cena preparado por Brooke. «Mañana enviaré a mi cocinera. Ella enseñará a tu esposa a cocinar bien». Y Dax, en lugar de defender a su esposa, solo sonreía con culpa. «Mamá tiene razón, querida. Tal vez deberías aprender de ella». Cada uno de esos comentarios, cada mirada, eran como puñaladas en el corazón de Brooke. Sentía cómo, lenta pero seguramente, estaba perdiendo la conexión con su esposo. Dax, a quien había amado por su independencia y fortaleza de carácter, se estaba convirtiendo en una marioneta sin voluntad en manos de su madre. Brooke intentó hablar con él, explicar sus sentimientos, pero cada vez Dax encontraba excusas para el comportamiento de su madre. «Ella simplemente está sola después de la muerte de papá. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. Estás reaccionando de manera exagerada, cariño». Esas frases se convirtieron en su mantra. Las relaciones con Marlena se volvían cada vez más tensas. La suegra no perdía la oportunidad de enfatizar que Brooke no era digna de su hijo. «Sabes, Daxi», decía arreglándose los perfectamente peinados rizos grises, «siempre soñé que te casarías con una chica de buena familia. Alguien como Ashley Vanderbilt habría sido la pareja perfecta». Brooke sentía cómo su paciencia se agotaba. Intentó buscar apoyo en Dax, pero él, al parecer, estaba ciego a las manipulaciones de su madre. «Brooke, estás exagerando», decía él sacudiendo la cabeza. «Mamá solo se preocupa por nosotros. Deberías estar agradecida por su atención». Pero Brooke no sentía gratitud. En cambio, crecía en ella la sensación de que estaba hundiéndose lentamente en un pantano de mentiras y manipulaciones. Marlena, como una araña, tejía una red de intrigas a su alrededor, alejando gradualmente a Dax de su esposa. El corazón de Brooke se detuvo al escuchar el murmullo de voces que provenían del despacho de Dax una noche en que ella había llegado a casa antes de lo habitual. «Dax, querido, debes pensar en tu futuro», reconoció la voz inconfundible de Marlena. «Esa mujer no te traerá más que problemas. Mereces algo mejor». «Lo sé, mamá»,
suspiró Dax. «¿Pero qué puedo hacer? Llevamos tantos años casados». «Siempre hay una salida, cariño. Solo necesitas organizarlo todo de la manera correcta». Brooke se quedó inmóvil tras la puerta, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Acaso su marido y su suegra estaban realmente planeando deshacerse de ella? Quiso irrumpir en la habitación y exigir explicaciones, pero algo la detuvo. El instinto de supervivencia, perfeccionado a lo largo de años como abogada, le indicaba que no era el momento adecuado para la confrontación. Necesitaba más información. Desde aquella noche, Brooke comenzó a observar con más detenimiento el comportamiento de Dax y Marlena. Notó cómo sus conversaciones se detenían abruptamente cada vez que ella entraba en la habitación y los extraños intercambios de miradas durante la cena. Marlena comenzó a aparecer con más frecuencia en su casa, siempre con algún tipo de documento que discutía con Dax a puerta cerrada. El miedo y la incertidumbre se apoderaban del corazón de Brooke. La mujer que siempre se había enorgullecido de su independencia y fuerza, ahora se sentía acorralada. Empezó a dudar de cada palabra y gesto de Dax. ¿Había sido real su matrimonio? ¿La había amado alguna vez de verdad? Las noches las pasaba despierta, escuchando la respiración regular de su marido a su lado. ¿Cómo había llegado el hombre con quien compartía cama, casa y vida a convertirse en un desconocido? Brooke rememoraba su primer encuentro, su primer beso, la propuesta de matrimonio. Todos esos momentos ahora le parecían escenas de una vida ajena. Intentaba encontrar el punto donde todo se había torcido. ¿Acaso fue su culpa por trabajar tanto? ¿O tal vez por no haberse esforzado lo suficiente en agradar a Marlena? Pero, en el fondo, Brooke sabía que el problema no radicaba en ella. El problema era la debilidad de Dax, su incapacidad para resistir las manipulaciones. Brooke decidió que tenía que intentar salvar su matrimonio. No podía simplemente rendirse sin haber intentado arreglar las cosas. Una noche, cuando Dax llegó a casa, ella lo recibió con una sonrisa y una propuesta. «Dax, cariño, ¿qué te parece si preparamos una cena romántica? Solo tú y yo, como en los viejos tiempos». Dax pareció sorprendido, pero aceptó. «Claro, suena bien. ¿Tienes algo en mente?» Brooke preparó los platos favoritos de su marido, encendió velas e incluso compró una botella de vino caro. Cuando se sentaron a la mesa, sentía cómo su corazón latía con fuerza por la emoción y la esperanza. «¿Cómo te fue en el día?», le preguntó, intentando iniciar una conversación casual. Dax se encogió de hombros. «Lo de siempre. Mucho trabajo, reuniones, llamadas. ¿Y a ti?» «Gané un caso difícil hoy», respondió Brooke con orgullo. «¿Recuerdas que te lo mencioné? El cliente estaba tan agradecido que hasta se emocionó». «Ah, sí, algo recuerdo», contestó Dax distraídamente, más interesado en la comida que en la conversación. Brooke sintió cómo su entusiasmo se desvanecía. Intentó de nuevo. Dax estaba pensando, ¿qué tal si nos vamos de viaje? Solo nosotros dos, como unas vacaciones pequeñas. Dax levantó la vista de su plato, y por un instante, Brooke creyó ver un atisbo de interés en su mirada. Pero luego él frunció el ceño. «No sé, Brooke. Ahora mismo tengo mucho trabajo, y mamá dijo que necesita que la ayudemos con la renovación de la casa el próximo mes». Brooke sintió cómo su paciencia se agotaba. «Dax, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin consultarlo con tu madre? Llevamos años casados, pero a veces siento que sigues viviendo con ella y no conmigo». Dax se tensó. «¿Qué quieres decir? Mamá solo se preocupa por nosotros. Estás exagerando, como siempre». «Como siempre». Brooke sintió que su voz temblaba por la indignación. «Dax, ¿no ves lo que está pasando? Tu madre controla cada aspecto de nuestra vida y tú se lo permites». «Basta, Brooke», Dax alzó la voz. «No voy a escuchar que hables así de mi madre. Ella siempre ha querido lo mejor para mí». «¿Y yo?», susurró Brooke.
¿Qué hay de lo que yo quiero? ¿Qué hay de nosotros, de nuestro matrimonio? Dax se levantó de la mesa, su rostro rojo de ira. ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi oficina. Tengo trabajo pendiente. Se fue, dejando a Brooke sola en la mesa con la cena enfriándose y las velas apagadas. Ella se quedó allí, en silencio, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Su noche romántica se había convertido en otra pelea, y Brooke no podía evitar preguntarse si quedaba alguna esperanza para su matrimonio. A pesar de esta experiencia fallida, Brooke no se rendía. Seguía buscando formas de llegar a su marido, de recuperar la cercanía que una vez compartieron. Una mañana, decidió preparar el desayuno a Dax en la cama, como solía hacer en los primeros años de su matrimonio. «Buenos días, dormilón», susurró, entrando en la habitación con una bandeja que contenía panqueques humeantes y café recién hecho. Dax se frotó los ojos con sueño. «¿Brooke? ¿Qué es esto?» «Pensé que sería agradable comenzar el día con algo especial», sonrió ella, colocando la bandeja en la mesita de noche. Dax se sentó en la cama, mirando el desayuno con sorpresa. «Gracias, esto es inesperado». Empezaron a comer en silencio y Brooke sentía cómo la tensión se disipaba poco a poco. Quizás esta era su oportunidad para empezar de nuevo. «Sabes, estaba pensando», comenzó ella con cautela. «¿Qué tal si vamos a terapia de pareja? Solo para, ya sabes, trabajar en nuestra comunicación». Dax se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca. «¿Terapia? ¿Para qué? Estamos bien». Brooke respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Dax, apenas hablamos. Pasas más tiempo con tu madre que conmigo. Solo quiero que volvamos a estar cerca». «Brooke, ya estás exagerando otra vez». Dax dejó el tenedor a un lado. «¿Por qué no puedes simplemente disfrutar el momento? ¿Por qué siempre tienes que complicarlo todo?» «No lo complico. Estoy tratando de salvar nuestro matrimonio», exclamó Brooke, sintiendo cómo su voz temblaba de emoción. Dax negó con la cabeza. «¿Sabes qué? Llego tarde al trabajo. Gracias por el desayuno». Se levantó rápidamente, se vistió y salió de la habitación, dejando a Brooke sentada en la cama con el desayuno a medio comer y un profundo sentimiento de derrota. Los días pasaban uno tras otro, y Brooke sentía cómo la distancia entre ella y Dax se volvía cada vez más grande y difícil de superar. Intentaba encontrar momentos para hablar, pero siempre se encontraba con una barrera de incomprensión. Una noche, mientras estaban sentados en la sala, cada uno ocupado con lo suyo, Brooke decidió hacer otro intento. «Dax», comenzó suavemente, «he estado pensando, ¿recuerdas cómo soñábamos con un viaje a Europa? ¿Qué tal si finalmente hacemos realidad ese sueño?» Dax levantó la vista de su teléfono y la miró con una leve irritación. «Brooke, no tenemos tiempo para viajes ahora. Tengo un proyecto importante en el trabajo, y mamá necesita nuestra ayuda con la casa». Brooke sintió cómo su corazón se apretaba de decepción. «Dax, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para nosotros, sin preocuparte por el trabajo o por tu madre? No empieces otra vez». Dax puso los ojos en blanco. «¿Por qué no puedes entender que tengo obligaciones? No todo gira en torno a ti y tus deseos». «¿Mis deseos?» Brooke sintió cómo la ira comenzaba a hervir dentro de ella. «Dax, estoy hablando de nosotros, de nuestro matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos tiempo juntos? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera el trabajo o tu madre?» Dax se levantó. Su rostro se enrojeció de ira. «¿Sabes qué, Brooke? Tal vez el problema no es mi madre ni mi trabajo. Tal vez el problema eres tú y tus quejas interminables». Salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta de golpe, dejando a Brooke en estado de shock. Se quedó sentada en silencio, sintiendo cómo las lágrimas caían por sus mejillas. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cuándo el amor y la comprensión fueron reemplazados por amargura y acusaciones? Brooke recordó cómo se conocieron ella y Dax,
cómo él la miraba con admiración cuando ella hablaba de sus ambiciones y sueños. ¿Dónde estaba ese Dax? ¿Cuándo se convirtió en este extraño que parecía apenas soportar su presencia? Se acercó a la ventana, mirando la ciudad nocturna. Las luces de los rascacielos parpadeaban a lo lejos, recordándole esas ambiciones y sueños que alguna vez compartieron. Ahora Brooke se sentía más sola que nunca. Quizás, pensó con amargura, quizás, a veces, el amor simplemente no es suficiente. Quizás, a veces, por más que lo intentes, hay cosas que simplemente no están destinadas a ser salvadas. Este pensamiento la asustaba, pero al mismo tiempo había una verdad liberadora en él. Brooke sabía que tendría que tomar una decisión difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una determinación. Con ese pensamiento, Brooke comenzó a planear sus próximos pasos, sin sospechar que el destino le preparaba un giro aún más inesperado. Había pasado una semana desde la última pelea entre Brooke y Dax. La tensión en la casa era palpable. Casi no hablaban, intercambiando solo las frases necesarias durante el desayuno o antes de dormir. Brooke sentía cómo su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos, pero no sabía qué hacer. El viernes por la noche, Marlena los invitó a una cena familiar. Brooke quería rechazar la invitación, pero Dax insistió. «Mamá está cocinando tu asado favorito. Por favor, Brooke, intentemos tener una noche normal juntos». Brooke suspiró, pero aceptó. Tal vez esta era una oportunidad para arreglar las cosas. La cena comenzó como de costumbre. Marlena se movía por la cocina, rechazando la ayuda de Brooke. «Oh, querida, no es necesario. Sé lo ocupada que estás en el trabajo. Descansa. Yo me encargo de todo». Brooke apretó los dientes, sintiendo la reprimenda oculta en las palabras de su suegra. Dax, aparentemente, no notó la tensión, ayudando a su madre a poner la mesa. Cuando se sentaron a cenar, Marlena comenzó a preguntarle a Dax sobre su trabajo. Brooke intentó unirse a la conversación, pero se sentía fuera de lugar. Marlena y Dax intercambiaban miradas cómplices y comentarios que Brooke no lograba entender. Después del postre, Brooke se ofreció a lavar los platos, esperando tener un momento a solas. Estaba parada frente al fregadero, limpiando platos mecánicamente, cuando escuchó voces amortiguadas desde la habitación contigua. Dax y Marlena, al parecer, pensaban que el ruido del agua ocultaría su conversación. «Entonces, ¿cómo fue tu encuentro con Ashley, querido?» La voz de Marlena estaba llena de entusiasmo. Brooke se congeló. El agua seguía corriendo del grifo. «Excelente, mamá. Tenías razón. Ella es maravillosa», respondió Dax con un tono de admiración que Brooke no había escuchado en mucho tiempo. «Te lo dije. Ashley proviene de una familia excelente, tiene una educación impecable. Sería perfecta para ti». El orgullo se notaba en la voz de Marlena. «Sí, pasamos un rato estupendo. Tenemos mucho en común». Dax hablaba con una emoción que lastimaba a Brooke. «¿Y qué piensas hacer ahora, querido?», preguntó Marlena. Brooke contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que parecía ahogar todos los demás sonidos. Dax suspiró. «No lo sé, mamá. La situación es complicada». «Brooke», lo interrumpió Marlena. «Nunca fue digna de ti, querido. Tú mereces a alguien como Ashley, alguien que comparta nuestros valores, que ponga a la familia por encima de su carrera». Brooke sintió un nudo en la garganta. Quería salir corriendo de la cocina, gritar, exigir explicaciones, pero algo la detuvo. El instinto de autopreservación desarrollado durante años de trabajo como abogada le decía: «Tienes que averiguar más». «Lo sé, mamá». La voz de Dax sonaba cansada. «Pero hemos estado casados por tantos años. No es tan simple. Ya hemos hablado de esto. Es por eso que debes actuar con rapidez y decisión», insistió Marlena. «Ya hablé con nuestro abogado de la familia. Él cree que tenemos buenas posibilidades». «¿Posibilidades de qué?».
preguntó Dax con una nota de preocupación en su voz. De dejar a Brooke sin nada en el divorcio, por supuesto, respondió Marlena tan casualmente como si estuviera discutiendo el menú del día siguiente. Brooke sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Se aferró al borde del fregadero para no caerse. ¿Divorcio? ¿Dejarla sin nada? ¿Cómo podían hacerle esto? Mamá, no estoy seguro de querer tomar medidas tan drásticas. La voz de Dax sonaba insegura. Dax, querido. Marlena habló lentamente, como explicándole algo a un niño. Piensa en tu futuro. En nuestro futuro. Brooke nunca fue realmente parte de nuestra familia. Siempre ha puesto su carrera por encima de ti. Y ahora tenemos la oportunidad de arreglarlo. Ashley es perfecta para ti. Y con ella podrás empezar una nueva vida sin cargas. ¿Cargas? Dax sonaba confundido. ¿Te refieres a Brooke? Exactamente, querido. Piénsalo bien, continuó Marlena. ¿Cuánto ha ganado Brooke a lo largo de estos años? Y todo gracias a los contactos de nuestra familia, por cierto. No es justo que parte de ese dinero se quede en la familia. Brooke sintió como una ola de rabia comenzaba a crecer dentro de ella. ¿Cómo se atrevían? Había trabajado día y noche, ganando los casos más difíciles. ¿Y ahora querían quitarle todo lo que había ganado con su esfuerzo? No lo sé, mamá. La voz de Dax sonaba vacilante. Esto parece incorrecto. Oh, Dax, suspiró Marlena. Siempre has sido demasiado blando. Es por eso que me he hecho cargo de todo. El abogado ya está preparando los documentos. Debemos actuar rápido antes de que Brooke sospeche algo. Brooke se quedó quieta, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Su esposo y su suegra no solo planeaban un divorcio, sino un auténtico robo. Querían dejarla sin nada, despojándola de todo lo que había ganado con años de arduo trabajo. ¿Y si Brooke se resiste?, preguntó Dax. Después de todo, ella también es abogada, y muy buena. Marlena se rió. Querido, por eso es que debemos asegurarnos de tener la ventaja, el elemento sorpresa. Además, tengo algunos, digamos, materiales comprometedores sobre algunos de sus clientes. Si es necesario, podemos usar eso como palanca. Brooke sintió que la náusea la invadía. No podía creer que la mujer a la que llamaba suegra fuera capaz de tal traición. ¿Y Dax? ¿Realmente estaría dispuesto a hacer esto? No lo sé, mamá, dudó Dax de nuevo. Quizás deberíamos simplemente hablar con Brooke, explicarle la situación. Oh, Daxy. El tono de Marlene estaba lleno de irritación. Todavía no lo entiendes. Brooke nunca cederá voluntariamente lo que considera suyo. Siempre ha sido demasiado ambiciosa, demasiado independiente. No, querido, la única manera es sorprenderla. Créeme, así será mejor para todos. Brooke escuchó a Dax suspirar profundamente. Está bien, mamá, confío en ti. ¿Qué debo hacer? Nada, querido, respondió Marlene con un toque de triunfo en su voz. Solo compórtate como de costumbre. Yo me encargaré de todo. En una semana presentaremos los documentos en el tribunal y Brooke recibirá una sorpresa desagradable. Brooke sintió que sus piernas flaqueaban. Se deslizó silenciosamente al suelo de la cocina, apoyando la espalda contra el mueble. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ni siquiera intentó secarlas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía la persona que amaba, con la que compartía su vida, traicionarla de esta manera? Permaneció allí unos minutos, intentando ordenar sus pensamientos. El shock fue cediendo lugar a la ira. No les permitiría destruirla. No se rendiría sin luchar. Brooke respiró hondo, se secó las lágrimas y se puso de pie. Tenía que actuar rápida y decisivamente. Le quedaba una semana para prepararse para la batalla de su vida. Los siguientes días pasaron como en una neblina. Brooke seguía comportándose con normalidad, tratando de no mostrar que algo andaba mal. Sonreía a Dax durante el desayuno, discutía temas laborales e incluso accedió a otra cena en casa de Marlene.
pero dentro de ella el trabajo era imparable. Cada minuto libre lo dedicaba a planificar sus próximos pasos. Comenzó a transferir dinero a cuentas secretas, recopilar documentos importantes y contactos. Por las noches, mientras Dax dormía, se sentaba en su oficina en casa, analizando su situación financiera y diseñando su estrategia de defensa. Brooke entendía que tendría que luchar no solo por sus bienes, sino también por su reputación. La amenaza de Marlene de usar material comprometedor contra sus clientes la asustaba más que nada. No podía permitir que su carrera, que había construido durante años, se destruyera por la venganza de su suegra. Al cuarto día después de la conversación que había escuchado, Brooke decidió que era hora de actuar con más decisión. Concertó una reunión con Griff Thorne, un famoso abogado de divorcios conocido por sus tácticas implacables. «Señorita Everdeen», dijo Griff después de escuchar su historia atentamente, «su caso es complicado, pero no desesperado. Lo principal es adelantarnos a sus movimientos». «¿Qué propone?», preguntó Brooke, dispuesta a todo. «Presentaremos la demanda de divorcio primero», respondió Griff con una sonrisa depredadora. «Pero no será solo una demanda de divorcio. Acusaremos a su esposo de abuso emocional e intento de fraude, y a su madre de intentar destruir deliberadamente su matrimonio». Brooke sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Era una estrategia dura, pero tal vez era exactamente lo que necesitaba hacer. «Pero no tengo pruebas», dudó ella. «Todavía no», asintió Griff. «Pero las encontraremos. ¿Tiene acceso a los documentos financieros de su esposo?» Brooke asintió. «Perfecto. Comience por ahí. Busque cualquier transacción sospechosa, gastos no registrados. Si tenemos suerte, podremos demostrar que estaba preparando el divorcio a sus espaldas». Los siguientes días, Brooke los pasó inmersa en informes financieros y extractos bancarios. Trabajaba por las noches, mientras Dax dormía, temiendo que pudiera sorprenderla. Y sus esfuerzos dieron frutos. Encontró varias transferencias grandes a una cuenta cuya existencia desconocía. Aún más interesantes fueron los pagos regulares a nombre de Ashley Vanderbilt, la misma chica que Marlene había presentado a Dax. Después de reunir todas las pruebas, Brooke se reunió nuevamente con Griff. «Esto es excelente», dijo él mientras revisaba los documentos. «Con esto podemos trabajar. Ahora debemos actuar con rapidez». Brooke asintió, sintiendo cómo la adrenalina pulsaba en sus venas. «¿Qué sigue?» «Presentaremos los documentos de divorcio mañana por la mañana», dijo Griff guardando los papeles en su maletín. «Pero primero debemos preparar el terreno». Brooke frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» Griff se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. «Señorita Everdeen, en estos casos no solo importa lo que ocurre en la sala de audiencias, sino también lo que sucede fuera de ella. La opinión pública puede jugar un papel decisivo». Brooke sintió que su estómago se retorcía. Entendía hacia dónde se dirigía Griff, pero la idea de exponer su vida personal en público le causaba incomodidad. «¿Está sugiriendo acudir a la prensa?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. Griff asintió. «Exactamente. Prepararemos un comunicado de prensa en el que contaremos su historia. Una abogada exitosa, dedicada a su esposo y su familia, se convierte en víctima de una conspiración para despojarla de todo lo que ha ganado. Será una bomba». Brooke cerró los ojos, imaginando los titulares de los periódicos, los susurros de sus colegas, las miradas de lástima de sus amigos. No sería fácil. Pero, ¿acaso tenía otra opción? «De acuerdo», dijo finalmente. «Hagámoslo». Pasaron las siguientes horas redactando el comunicado de prensa. Brooke contó su historia, tratando de ser lo más honesta posible, pero sin caer en acusaciones mezquinas. Griff la guió hábilmente, sugiriendo qué detalles enfatizar y cuáles omitir. Cuando terminaron, ya era muy pasada la medianoche. Brooke
Se sentía emocionalmente agotada, pero al mismo tiempo extrañamente motivada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de la situación. Mañana a las 9 de la mañana presentaremos los documentos en el tribunal, dijo Griff mientras se preparaba para irse. A las 10, el comunicado de prensa estará en las redacciones de los principales medios. Prepárese para la tormenta, señorita Everdeen. Será un día difícil. Brooke asintió, sintiendo cómo la adrenalina pulsaba en sus venas. Estoy lista. Cuando Griff se fue, Brooke se quedó sentada en la oscuridad de su oficina, reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida en la última semana. Hasta hace poco estaba segura de quién era y lo que quería de la vida. Ahora todo parecía incierto y frágil. Ella pensaba en Dax, que ahora dormía plácidamente en su dormitorio compartido, sin sospechar la tormenta que se avecinaba. Parte de ella todavía lo amaba, a pesar de la traición. Habían recorrido un largo camino juntos, compartido tantos momentos de alegría y tristeza. ¿Cómo había terminado todo tan terriblemente? Con el corazón pesado, Brooke subió al dormitorio. Dax dormía de lado, dormido. Su rostro parecía tan familiar, tan querido. Brooke sintió un nudo en la garganta. Se acostó junto a él con cuidado, intentando no despertarlo. Esa sería su última noche juntos, aunque Dax aún no lo sabía. La mañana llegó demasiado rápido. Brooke casi no durmió, dando vueltas toda la noche. Cuando los primeros rayos de sol entraron en el dormitorio, ella ya estaba de pie, guardando las cosas necesarias en una pequeña maleta. Dax se despertó cuando ella estaba cerrando la cremallera. «Brooke, ¿qué sucede? ¿A dónde vas?» Su voz era ronca por el sueño y llena de desconcierto. Brooke se volvió hacia él, sintiendo cómo su corazón se rompía por el dolor y la ira. «Me voy, Dax». «¿Qué? ¿Por qué?» Dax se sentó en la cama, frotándose los ojos. ¿Tienes algún viaje de trabajo urgente? Brooke soltó una risa amarga. «No, Dax, me voy para siempre. Sé todo. Sobre tus planes con tu madre, sobre el divorcio, sobre el intento de quitarme todo». El rostro de Dax se puso pálido. «Brooke, yo no entiendo de qué estás hablando. ¿De verdad?» Brooke sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su interior. «Entonces, permíteme refrescarte la memoria. Quizás el nombre de Ashley Vanderbilt te suene, o tal vez quieras hablar de esas interesantes transacciones financieras que intentaste ocultar con tanto cuidado». Dax lucía como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Espiaste a mis espaldas?» ¿Espiar? Brooke no podía creer lo que estaba escuchando. «Intentaba salvar nuestro matrimonio, Dax, y tú todo este tiempo planeabas cómo engañarme mejor». Dax saltó de la cama, su rostro distorsionado por la ira. «No entiendes. Mamá solo quería lo mejor para mí. Siempre estuviste demasiado ocupada con tu carrera como para cuidar de nuestra familia». Brooke sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. ¿Nuestra familia? Dax, nunca tuvimos una familia. Solo tuviste a tu madre y sus deseos. Yo solo era un accesorio conveniente». Tomó la maleta y se dirigió hacia la puerta. Dax corrió detrás de ella. «Brooke, espera. Hablemos de esto. Podemos arreglarlo todo». Brooke se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. En sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. «No, Dax. Ya es demasiado tarde. Presenté la solicitud de divorcio esta mañana. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Con esas palabras salió de la casa, dejando a Dax atónito en la puerta del dormitorio. Al salir a la calle, Brooke inhaló profundamente el fresco aire matutino. Se sentía al mismo tiempo vacía y extrañamente libre. Por primera vez en mucho tiempo, estaba actuando en su propio interés, sin preocuparse por los deseos de Dax o las expectativas de la sociedad. Subió al taxi que la esperaba frente a la casa y le dio la dirección del hotel donde había reservado una habitación para los próximos días.
Mientras el coche avanzaba por las calles matutinas de la ciudad, Brooke revisó su teléfono. Eran las 10:15. El comunicado de prensa ya debería haber sido enviado a las redacciones. No habían pasado ni 5 minutos cuando su teléfono comenzó a sonar sin parar con llamadas y mensajes. Colegas, amigos, periodistas. Parecía que de repente todo el mundo quería hablar con Brooke Everdeen. Apagó el sonido y guardó el teléfono en su bolso. Ahora necesitaba concentrarse. En el hotel, Brooke encendió el televisor de inmediato. Tal como Griff había predicho, la noticia de su divorcio y las acusaciones contra Dax y Marlena ya había llegado a las noticias matutinas. Un gran escándalo en los círculos legales, decía la presentadora de noticias. La conocida abogada Brooke Everdeen acusa a su esposo y a su suegra de intento de fraude financiero y abuso emocional. Los detalles de esta impactante historia. Brooke apagó el televisor. No podía soportar ver cómo su vida personal era diseccionada ante los ojos de todo el país. En lugar de eso, abrió su computadora portátil y se sumergió en el trabajo. Tenía mucho que hacer para prepararse para la batalla que se avecinaba. Los días siguientes pasaron como en una neblina. Brooke prácticamente no salió de la habitación, trabajando en la estrategia de defensa y comunicándose con Griff por teléfono. Ignoró las interminables llamadas y mensajes de amigos y colegas, respondiendo solo a sus padres para asegurarles que estaba bien. Al tercer día, hubo un golpe en la puerta. Brooke se tensó, lista para enfrentarse a Dax o incluso a Marlena. Pero cuando abrió la puerta, allí estaba Zora, su mejor amiga. «¡Dios mío, Brooke!», exclamó Zora corriendo a abrazar a su amiga. «¿Por qué no me dijiste nada? Me enteré de todo por las noticias». Brooke sintió cómo las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaban. Lloró en el hombro de Zora, liberando todo el dolor y el miedo de los últimos días. Zora la condujo suavemente al sofá y la hizo sentarse, sin dejar de abrazarla. «Cuéntamelo todo», dijo suavemente. Y Brooke lo hizo. Sobre la conversación que había escuchado, sobre la traición de Dax, sobre los planes de Marlena, sobre su miedo y desesperación y su decisión de luchar. Zora la escuchó sin interrumpir, apretando la mano de su amiga de vez en cuando en señal de apoyo. Cuando Brooke terminó, Zora suspiró profundamente. «Brooke, eres la mujer más fuerte que conozco», dijo. «Si alguien puede superar esto y salir victorioso, eres tú». Brooke sonrió débilmente. «Gracias, Zora. Estoy haciendo lo mejor que puedo». Los meses siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia para Brooke. Audiencias judiciales, entrevistas, interminables reuniones con abogados. Todo esto le quitó mucho tiempo y energía. Pero Brooke no se rindió. Cada día sentía cómo crecía su determinación de llevar el asunto hasta el final. Dax y Marlena, sorprendidos por el inesperado ataque de Brooke, intentaron negar todas las acusaciones, contrataron a los mejores abogados y trataron de usar sus conexiones para silenciar el escándalo. Pero Brooke estaba preparada para esto. El momento clave en el proceso judicial fue el testimonio de Ashley Vanderbilt. La joven, inicialmente engañada por Marlena, decidió contar la verdad. Confirmó que Marlena organizó sus encuentros con Dax con la esperanza de destruir su matrimonio con Brooke. «La señora Everdeen me dijo que su matrimonio ya estaba prácticamente terminado», dijo Ashley, nerviosa, mientras jugueteaba con los bordes de su chaqueta. «Me convenció de que le estaba haciendo un favor a Dax, ayudándole a empezar una nueva vida». Este testimonio fue un punto de inflexión en el caso. Dax, acorralado, finalmente confesó su participación en el plan de su madre. «Yo no quería que esto llegara tan lejos», dijo, evitando mirar a Brooke. «Mamá me convenció de que era la única manera. Debería haber sido más fuerte. Lo siento mucho, Brooke, pero ya era demasiado tarde para disculpas». El tribunal declaró que las acciones de Dax y Marlena eran ilegales. Brooke no solo conservó todos sus bienes,
sino que también recibió una compensación significativa por el daño moral. Marlena, incapaz de aceptar la derrota, intentó acusar a Brooke de difamación, pero sus intentos se volvieron en su contra. Salieron a la luz pruebas de sus anteriores maniobras, usando la posición de su esposo para obtener beneficios personales. La reputación de la familia Everdeen quedó destruida. Para Brooke, la victoria en el tribunal fue solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. La prueba que había superado la cambió, haciéndola reevaluar muchas cosas. ¿Sabes?, le dijo a Zora unos meses después. Pensé que esta historia me iba a destruir, pero en realidad me hizo más fuerte. Zora sonrió al mirar a su amiga. Brooke realmente había cambiado. Había un nuevo brillo en sus ojos y una confianza en su postura que antes no tenía. Siempre fuiste fuerte, Brooke, solo que ahora finalmente te has dado cuenta de ello. Brooke asintió. Sí, supongo que tienes razón. Ya no tengo miedo de defenderme, no tengo miedo de ser yo misma. Después del divorcio, realmente floreció. Su carrera despegó. Los clientes hacían fila para ser representados por la abogada que había ganado un caso tan complicado. Pero lo más importante es que Brooke finalmente se sentía libre. Comenzó a viajar, descubriendo nuevos países y culturas. Se inscribió en un curso de fotografía, un pasatiempo con el que siempre había soñado, pero para el que nunca había encontrado tiempo. Pasaba más tiempo con sus padres y amigos, disfrutando de las simples alegrías de la vida que antes solía pasar por alto. Un año después de finalizar el proceso de divorcio, Brooke estaba sentada en la terraza de su nueva casa, observando la puesta de sol. A su lado yacía un libro que había comenzado a escribir, la historia de su lucha y victoria, que esperaba inspirara a otras mujeres en situaciones similares.